Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como un hijo se mira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Primera emisión de Catalejo. Para acercar la realidad, eso es lo que vamos a proponer aquí en esta primera emisión, donde tenemos solo invitados preparados. ¿Cómo te va, Flaca? ¿Cómo estás? Bien, Alejandro, muy bien, muy bien. Sí, contenta, ¿no? Este nuevo ciclo. Es importante contar con estos nuevos espacios que habiliten la palabra, ¿no? Creo que eso es fundamental. Sí, el debate, la profundización. Exactamente. ¿Cómo decimos? Acercamos la realidad para debatirla e interpelarla profundamente. Sí, y por qué no también demostrar y ver esto que está muy cerquita y que algunos se hacen los sonsos, lejos, ¿eh? Claro. Como está un poquito más lejos, vamos a traerlo, lo traemos acá en el piso y lo debatimos. Lo que está cerca y lo que está lejos. Exactamente. ¿Presentamos a los dos invitados de hoy? Muy bien, cómo no. Tenemos a Gustavo Teres, que es delegado seccional de ANSAFE Rosario y secretario general de CTA Rosario, y Juan Pablo Pozzi, secretario gremial de ATE. Bueno, bienvenidos. Gracias por el tiempo, gracias por ese gran sacrificio que tienen que hacer siempre que por ahí lo solicitamos. Bueno, para arrancar me parece que lo importante como para romper un poco el hilo tiene que ver con el tema paritario, ¿no? El tema de las paritarias, el tema del salario, ¿no? Cómo se viene debatiendo de trabajadores públicos del Estado. Una situación que la podemos contextualizar como por lo menos difícil, ¿no? Sí, un escenario difícil y sí es importante una de las palabras que vos nombraste recién y que tiene que ver con la contextualización. Uh-huh. No se puede discutir o empezar a abordar paritarias si no contextualizamos el escenario en el cual nos encontramos hoy. Uh-huh. Yo digo porque estamos con un nuevo gobierno en la provincia de Santa Fe que tiene 2 meses de gestión, 6 meses de transición, vamos a explicar por qué es 6 meses de transición, 2 meses de gestión, y que se ha echado a andar. Y en este caso se ha echado a andar, a nuestro entender, desde el punto de vista de los trabajadores del Estado, con situaciones y con acciones, con un accionar muy complejo, muy contradictorio y hasta preocupante, con algunas manifestaciones que nosotros inclusive hemos rechazado. Cobramos fuera de tiempo y forma, primer tema, uh-huh. En enero. Y una deslealtad, un hecho realmente totalmente fuera de la ley, ilegal, ilegítimo. Hacía décadas, de la época de Reutemann, en la primera parte de hoy, que no nos sucedía esto. Uh-huh. En segundo lugar, el mismo gobierno plantea que la discusión de las paritarias, ya sacó un decreto con el primer mes, que lo que nosotros percibimos de aumento ahora en este mes, y lo que vamos a percibir en el principio de febrero, tienen que ver con la paritaria 2019, noviembre y diciembre. El gobierno pretende que eso sea paritaria 2020. ¿Nos quiere meter la mano al bolsillo? Nos va a robar un 7% aproximadamente. Un desastre, un nivel de deslealtad y de no respetar la paritaria anterior. Lo digo con todas las luces, no queremos ser amigables con eso porque eso se discutió en una paritaria anterior que significó mucha lucha y compromiso. O sea, sería retroceder en todo aspecto. Sí, sería meternos la mano al bolsillo. Así. Sería ser parte del ajuste. Es contar 2 veces lo que tiene que contarse una vez, que es la anterior. En tercer lugar, un gobierno, en el caso del Ministerio de Educación, donde tenés más del 50% de los lugares que corresponden en cargos políticos del Ministerio de Educación que no están ocupados. Uh-huh. Por lo cual muchas veces, muchos de los problemas que nosotros tenemos que abordar, no tenemos interlocutores. Ni sabemos cuál es el responsable para abordar alguna de las problemáticas. Estamos a 10 días de empezar el ciclo lectivo. Digo, 3 temas preocupantes. A eso agregarle, y te lo digo rápido, acuerdo con el fondo y un intento de condicionar muchísimo todas las discusiones paritarias. Sí, seguro. Digo, Juan Pablo, por el lado de los estatales. Para agregar el lado de los estatales, y esto dicho por Richardino, que es el vocero oficial del gobierno de la provincia de Santa Fe, el 52% de los trabajadores está en menos de 24.000 pesos, que fueron los que cobraron supuestamente, sabes que nos dijeron que no iban a pagar diferido, los primeros que iban a cobrar. Ellos mismos salen a decir que hay 52% de trabajadores estatales que cobra eso. Y otro 19% que cobra entre 24.000 y 34.000. Todo ese paquete de trabajadores, o sea, el 71% de trabajadores de la provincia de Santa Fe, está por debajo de la línea de pobreza. Claro. Lo cual nos parece que si nos vamos a sentar una paritaria a discutir, no puede haber un piso menor que no sea ese, porque estamos en una realidad imposible de vivir.
Sin duda, sí. Aparte, una inflación que salió ya en enero, el mes pasado, que claramente superaba el 2%, digamos, seguimos en una brecha ascendente en todo esto. ¿Cuál es la proyección que se hace, Gustavo? Lo charlamos un poquito fuera de cámara, pero bueno, es difícil, va a ser difícil el diálogo. Yo te voy agregando más todo lo que tiene que ver con la contextualización. Por eso hablamos ayer de la marcha, porque si el gobierno subordina sus políticas socioeconómicas al alineamiento del Fondo Monetario, no solo que se pretende discutir paritarias a la baja, sino que vamos a tener presiones muy grandes, porque el fondo no viene solo a discutir cuánto pagar, sino que intenta condicionar tus políticas previsionales, tus políticas laborales, tus presupuestos en salud, en educación. Digo, es una presión, es una influencia integral. Y por el otro lado, fíjate vos que desde el presidente, yo te decía, ministro de Trabajo, ministro de Economía, ministro de Educación de la Nación, gobernador y Walter Agosto, que se ha parado claramente en una posición neoliberal, todos han dicho que la cláusula gatillo no se puede discutir más. Y han salido una ofensiva brutal contra la cláusula gatillo. Siento que la cláusula gatillo se vieron beneficiados un puñado de gremios en el país. No es que fue mayoritariamente el acuerdo. ¿Por qué salieron a esta ofensiva? Claramente porque la cláusula gatillo en un escenario de inflación alta ha sido la herramienta más eficaz para los trabajadores para no perder mucho. Claro. Sí, ellos, perdido, pero exacto, no tanto, claro. Exacto. Ellos pretenden desplegar una política de ajuste donde aparecen ciertas propuestas que son regresivas, son de los 90, sumas fijas, achatamiento de las escalas salariales, que muchas de las sumas que nos den no sean remunerativas, o sea, no vayan a la obra social y al sistema jubilatorio. Estamos en una situación preocupante que nosotros no queremos permitir. No vamos a permitir y nos vamos a poner firmes en eso. Se lo hemos señalado al gobierno anterior, se lo señalamos cuando nosotros estábamos en ANSAFE Rosario y ya estaba en la última etapa OBEI. Digo, nosotros ejercemos autonomía. Es un debate perimido, digamos, ya está, digamos. Ya no es perimido porque ellos vuelven siempre. Claro, sí. Digo, Agosto dijo que la cláusula gatillo era un método perverso. O sea, algo que más o menos favorecía es perverso para aquellos que consideran que el salario es un gasto y no un derecho de los trabajadores. Sin duda. También. ¿Cuál es la propuesta, digamos, del otro lado? La cláusula gatillo supuestamente no sirve, obsoleta. ¿Cuál sería la propuesta? ¿Existe? Porque hay un hermetismo que es lo que complica y lo que uno lo desconcierta. Es lo que preocupa, porque dicen cláusula gatillo no, pero no dicen tampoco cuál es la alternativa a la cláusula gatillo. Si van a hacer 4 propuestas anuales, que bueno, no va a ser mensual, igual la cláusula gatillo llega cada 2 meses. Si hay una trimestral que sea cada 3, se puede discutir, pero hay un silencio del otro lado y de las cúpulas provinciales que a nosotros nos preocupa, porque nosotros queremos sentarnos a discutir esto que decimos, no podemos, ningún trabajador puede estar, o sea, la canasta familiar está en 61.000 pesos, no podemos empezar a discutir canasta familiar si los trabajadores ni siquiera llegan a la línea de pobreza. Claro. Trabajadores en blanco y estatales. Digamos, ni siquiera poder discutir los trabajadores que están precarizados dentro de la provincia de Santa Fe, que están entre 18.000 y 20.000 pesos. Parece que en esta disputa o en este debate ya como que hay que correrlo para poder... Claro. Pero están todavía, ¿no? Y acá están. Es una discusión que nosotros nos dimos internamente en el sindicato, porque nosotros siempre, vamos a la canasta familiar, vamos a la canasta familiar. Está cada vez tan lejos que estamos diciendo, vamos a la canasta familiar, pero ningún trabajador por debajo de la línea de pobreza. Antes eso no era una discusión. No dejen afuera. Eso era una discusión que estaba... No se discutía. Bueno, ahora estamos diciendo, empecemos a discutir ese piso para poder llegar a la canasta familiar. Sin lugar a dudas. En esto que marcaba por ahí Gustavo de lo ilegal, ¿no? De tocar la cláusula gatillo, daría la impresión que lo único ilegal que tiene, digamos, en un contexto internacional asidero y que siempre hay que pagar es la deuda externa, ¿no? Siempre lo que se toma afuera. Sí, la historia de este país y la historia de la mayoría de los países que han acordado o que se han sometido a los dictados del Fondo Monetario y de los organismos multilaterales siempre ha sido regresiva. Absolutamente. Uno puede pensar Grecia como el paradigma, pero hay otros países de Europa del Este, hay países de África, y todos han tenido fuertes retrocesos, digamos, precarización laboral, pérdida de derechos, debilitamiento de la educación pública, o sea, todo lo que son las políticas públicas y las políticas de derecho se han debilitado, más empobrecimiento del pueblo y empezás a hipotecar la soberanía de tu propio país. Absolutamente. ¿No? Entonces, me parece que si así, digamos, o rompemos con el fondo o el fondo va a romper parte de la cohesión social que necesitamos y obviamente va a vulnerar muchísimo los derechos. El gobierno de la provincia parece que no solo se quiere sentir
vinculado a la política del fondo, sino que aparte intenta crear un escenario catastrofista para que le vote la Para ley de densidad condicionar pública. también, claro, Cuando mucho el Santa debate. Fe es una de las 4 provincias que está mejor posicionada, digo, no es que no hay crisis, no Es- vamos a negar, totalmente. pero no es lo mismo muchas de las provincias que están en estado mucho más vulnerable. Entonces, crear un escenario catastrofista porque si no, no va a haber nada. O me votan la ley de densidad pública o no hay nada. Y con ese escenario pretende extorsionar, y algunos dirigentes sindicales espero que no se presten a eso, para presionar para que el Parlamento le vote la ley de densidad, porque si no, no podrían otorgar ni Para siquiera darle los paso a la aumentos. otra discusión. Cosa que Sí. ya hemos visto un montón de veces. Es Sí, una acción usar repetitiva. la fuerza de los trabajadores más para favorecer Claro. más autoritarismo, concentración de poder, todo lo contrario a lo que es el fortalecimiento de una democracia. Queda claro. Me parece que, digo, ¿ustedes vieron alguna propuesta educativa? Digo, 2 No. meses. ¿Está el programa de gobierno del gobierno? ¿Está el programa productivo del gobierno de Por eso hacía Perotti? referencia al tema del hermetismo y el silencio. Hay un hermetismo y lo único que hay parece que todos los males se terminarían resolviendo con la herencia pública. Sí, pienso- Ellos no se hicieron votar para que le vote, la ciudadanía no los votó para que Totalmente. después votaran una ley de densidad pública, no votó para darle los superpoderes a un gobernador. Realmente es totalmente erróneo, preocupante y peligroso. En esta cadena de necesidades pienso en lo necesario de la ESI y digo, cómo empiezan a relegar temas cuando por ahí por delante aparecen estos, ¿no? Sí, también salieron a vender, o sea, lo único que han hecho hasta ahora fue vender algunas cuestiones. Me parece que también lo hicieron con la ley de protocolo del aborto a nivel nacional, que acá en Santa Fe ya tiene más de 10 años. Claro. Pero Y salieron a aplicaba venderla como perfectamente. diciendo, bueno, digamos algo sobre algo, porque y claramente no hay políticas públicas, que es lo que estamos discutiendo. Lo que decía también, no solo en el Ministerio de Educación faltan un montón de funcionarios, en todos los ministerios faltan un montón de funcionarios. Claro. Una sola propuesta en el plano educativo que se hizo pública, el boleto educativo gratuito. Todos estábamos esperanzados que empezaban las clases y los chicos, los docentes, los sindicatos tenían el boleto educativo gratuito. Si no te votan la ley de densidad pública, no hay boleto No aparece. educativo gratuito. Queda claro. La verdad que Vamos es una a extorsión muy- meternos en la primera Dale. tanda de Catalá. Hemos arrancado con todo, acá con 2 referentes importantes para hablar, digamos, de una cuestión que tiene que ver con los salarios y siempre el trabajador y la trabajadora corriendo de atrás en esto de la agenda del FMI y otras cuestiones. Muy bien, bueno, regresamos. Exacto. Ya pasamos la primera tanda. Usted tenía Bueno, algo con Juan Pablo, te quería preguntar, hablábamos del tema de los precarizados, las precarizadas en este caso, que están en pie de lucha hace varios meses, el teléfono verde, hace poquito se quedaron sin sus psicólogas, ¿cómo está eso? Bien, ahí hubo una decisión de la municipalidad de cambiar el rumbo que venía la municipalidad anterior, digamos, con este convenio con los distintos colegios, con el de abogado y el de psicólogo. Hizo una propuesta para estirar los 3 meses solo para solucionar momentáneamente, para después tomar otra medida y otra forma de trabajo. Lo que nos plantearon nosotros es que van a hacerlo con trabajadores de la municipalidad, de distintos sectores de la municipalidad, que van a convocar para trabajar en el teléfono verde. Así que eso ya debe estar terminando el convenio con el de psicólogo, con el de abogado, que fue con el único que firmó. El colegio de psicólogos decidió no participar de esta precarización de alguna manera que se venía planteando. Y hoy en día se está teniendo el teléfono verde, pero con empleados municipales de la municipalidad, de distintos sectores de la municipalidad. No podría asegurarlo si hay psicólogos y abogados que Claro. hay, porque son trabajadores de la municipalidad y obviamente nosotros no somos parte de la Claro. conducción para Sí, saber. sí, Claro, y en esa precarización laboral también el tema de cultura está... Sí, tuvimos Muy complejo. un acercamiento esta semana con Pablo Jasky, tuve una reunión Ujú. personalmente con él y bueno, empezamos aparentemente a entendernos de alguna manera de que Bien. estos trabajadores eran precarizados y ya empezamos una posible solución esta semana, la semana que viene, para el grupo de juventudes, para el grupo del SPB y para el grupo de economía social, que son los que más estaban avanzados, y quedamos para discutir los otros sectores que nos falta todavía: cementerio, educación ambiental, plan ABRE y tríptico de la infancia, que son los únicos que nos van a quedar. Pero bueno, se pudo abrir el diálogo Está después de esta comenzando. lucha y este convencimiento que han puesto un gran esfuerzo los trabajadores, porque la verdad que vienen defendiendo, muchos están sin trabajo desde algunos Claro. desde octubre, Exacto. algunos, Claro. los últimos fueron en noviembre, y siguen peleándola porque consideran que algunos hace más de 12 años están trabajando en la Municipalidad Claro. de Rosario, independientemente de que Harkin recién llega ahora, el Estado es el mismo y se tiene que Totalmente. ser responsable de lo que había. Pero bueno, vemos que de alguna u otra manera, más allá que hubo rispideces al principio porque tuvimos que demostrarle que los trabajadores tenían su derecho, nos hemos sentado y hemos empezado a trabajar coordinadamente, y esperemos que
se empiecen a solucionar las cosas, si no, bueno, nos verán en Esperemos la que no, Claro. que no sea la luz en el final del túnel de Michetti, que nunca apareció. Gustavo, la parte menos simpática siempre de los gremios por ahí de educación tiene que ver con esto de si empezamos o no empezamos las clases, ¿no? ¿Cómo lo ves en esto que venís planteando? Que claramente está difícil. Hay un escenario muy difícil y la responsabilidad tiene el gobierno. Digo, y hay una discusión más estratégica. Digo, empezamos o no empezamos, tiene que ver con la propuesta que haga el gobierno. Lógico. Ha dado todas señales adversas. Digo, no salió a proteger a sus docentes, el gobierno. Digo, no hay una señal que tienda a abrazar, que tienda a plantear al docente como parte de esa estructura y que el ministerio quiere trabajar con ello. Digo, todas respuestas muy hostiles, como si le estuviera hablando, no sé, a determinadas personas que no tienen necesidades, derechos, como que la educación pública está concebida más como un gasto y no como un derecho. Preocupante porque estamos a 15 días del inicio. Digo, vos hablaste, ¿cuál es el programa para avanzar en el tema ese? ¿Qué vamos a hacer alrededor de las políticas de las reformas curriculares? ¿Cómo vamos a discutir toda esta problemática de salud laboral que estuvieron, que desmontaron y que todavía no han propuesto una alternativa? ¿Cuáles son la cantidad de cargos que los supervisores piden todos los años? En el mes entre octubre y noviembre se hace el relevamiento y que en febrero o marzo tienen que estar porque son las nuevas salas de 4, los cursos superpoblados. Digo, hay toda una serie de demandas y vos tenés que tener los interlocutores para decir cómo avanzamos en algunas cosas, no se pueden todas, pero cómo. Digo, estamos hablando de un plan integral, ya no estamos hablando si vamos a dar clase o no por cuestión salarial, que es la más estratégica, sino cuál es el programa educativo y las políticas educativas para fortalecer la educación pública. ¿Cómo está ese presupuesto educativo? Nosotros no lo hemos visto crecer. Digo, y eso es preocupante. Y no es que el gobierno que asume dice, nosotros vamos a cambiar nuestras prioridades y vamos a priorizar la educación pública o la salud pública. No va por ese lado. Hay discusiones pendientes con cultura también a nivel provincial. Sí, provincial, tanto siento que ni siquiera están cobrando todavía. Y ahí han tirado cierta extorsión, por eso quiero advertir que no haya dirigentes sindicales que se prestan, de que si no se aprueba la ley de necesidad pública, correría en riesgo la estabilidad de algunos nombramientos en la provincia, digamos, cosas extorsivas, políticas muy devaluadas, muy mediocres. No se puede gobernar así a esta altura de los acontecimientos. Con la peligrosidad que hay un gran porcentaje de la población, de la comunidad educativa, que piensa esto, ¿no? Que no va a prevalecer al docente, que lo único que quiere es que empiecen las clases y que los chicos se sienten en el aula sin importar esto cómo. Siempre se pregona por lo salarial y no por otras reformas. Bueno, claro, pero cada uno también se pregonan por lo otro, pero tiene que defender lo suyo y aparte sin un buen salario que podés brindar, ¿no? Cualquier sistema educativo del mundo que funciona bien, digo, podés discutir Finlandia, todo eso, ellos dicen que la prioridad número 1 es docentes bien pagos y formados. No hay atajos para eso, que lo tengan claro. Digo, porque después. Y aparte, porque desde ANSAFE Rosario siempre nos hemos estado preocupados por todo. Cuando hay un problema de infraestructura, ANSAFE Rosario está con los papás, con las mamás, con la familia, para reclamar en esas escuelas más vulnerables. Nosotros estamos convencidos que las mejores escuelas tienen que estar en los lugares más vulnerables. Los mejores edificios, los mejores centros recreativos, los mejores centros culturales. Digo, si nosotros queremos dar una batalla a fondo contra los narcos, queremos dar una batalla a fondo contra la desigualdad, contra la pobreza, por el derecho a los jóvenes, hay que garantizar plenitud de derechos en los barrios más postergados. No hay que empezar del centro a la periferia, sino invertir esa lógica. Voy a esperar, queda un minutito y medio para cerrar, Juan Pablo, más o menos lo que quieras decir y bueno, dejar abierta la puerta para lo que te parezca. No, ahí también nosotros también hemos estado abrazando, porque nosotros también somos los asistentes escolares, son parte de la estructura central de la educación pública, aunque no parezca, quien sostienen esos edificios son muchos de nuestros trabajadores y trabajadoras, más trabajadoras incluso que trabajadores, y también hemos estado en todos los abrazos, donde hay inseguridad, donde se caen los edificios, donde tienen problemas de gas, hemos estado conjuntamente con ANSAFE, bancando todos esos lugares, porque también somos parte de la educación pública y creemos que eso es lógico y hay que sostenerlo bajo cualquier punto de vista, porque es lo esencial, es lo que transforma
a los pibes y tiene que ver con la educación y con los edificios. Absolutamente. Gustavo Teres, gracias. Juan Pablo Pozzi, gracias por el tiempo. Y bueno, a disposición, esto me parece que no hace falta por ahí venir de un gran análisis, pero se va a poner difícil. Y la lucha no sigue. va a ser fácil, así que me imagino que vamos a seguir charlando. Gracias por estar en la calle como Gracias a siempre. ustedes. Sin Gracias. duda. Bueno, Juan Pablo Pozzi, referente de ATE, Gustavo Teres de Danza Fe. Seguiremos charlando con los trabajadores, con sus representantes en los gremios, para ver si definitivamente pueden obtener lo que tanto se merecen, ¿no? Exactamente. ¿Te parece? ¿Vamos a una tanda? Dale, la segunda. Dale. Muy bien, bueno, ya despedimos a los invitados. Sí. Vamos a darle la presentación al micro, ¿no? Nos va a acompañar siempre en Caleidoscopio, que tiene que ver con Catalejo, ¿no? Caleidoscopio es el micro. Claro. Usted dijo, decilo vos porque a mí se me va. Yo no lo se voy me a va- decir. Caleidoscopio. Caleidoscopio, está muy Yo bien. tengo notado acá caleidoscopio. Está perfecto. Que es tratar también de traer la realidad en colores o por ahí de otro lugar. Exacto. Y por eso verla con matices, quizás, verla ¿no? con matices, que hay tantos en esta vida, ¿no? Más allá de que nos quieran meter en el cine sano, en el blanco y negro, en esa grieta, ¿no? Exactamente. Y por eso tenemos al amigo acá, Agustín Barco. que es Agustín un placer, Barco. un Pensé que lo iba a placer. presentar yo. Bueno, Bueno, ya usted, está. No, dale. Agustín Sí, Barco, así ¿cómo es. andás? Bien, viendo desde el otro lugar, ¿no? Con el catalejo, el caleidoscopio en esta oportunidad. Y vamos a hablar de cine por una película Usted que va a está... traer de todo, digamos. Puede traer una Sí. película como la de hoy, puede traerse un personaje barrial, esas historias que vamos a empezar a rescatar, ¿no? Algo de la cultura de la ciudad, Exactamente. exactamente, todo un poco, ¿no? Encasillarnos en algo. En esta oportunidad hemos traído una película, hemos hecho un poco, vamos a hablar un poco de cine, de esta película que está próxima a estrenarse, que se llama De repente el paraíso, del director palestino Suleiman. Es un Ajá. hombre que tiene una historia bastante interesante con el cine y la cuestión de los conflictos que han habido en Medio Oriente. Bueno, esta película justamente habla de ello. Él es el protagonista de esta película, además de ser el director, ¿no? Y que él hace de él mismo, como en todas las películas que que conocemos de él, él suele protagonizarlas y está muy signada por el humor, mucho gags y todo lo demás. Por eso lo compara con Buster Keaton, con una suerte de Chaplin, ¿no? En esta oportunidad él es un director de cine que se va de Palestina buscando financiamiento para hacer un largometraje y se va desde su Nazaret natal a Nueva York y París. Con esto, ¿no? De mostrar esta película de la paz en Medio Oriente, jugando un poco con el estigma, ¿no? De la constante guerra y todo lo Sin demás. duda. Y ahí se encuentra llegando a Occidente con que, por ahí su realidad no es muy distinta del lado Oriente con Occidente, ¿no? Hay una serie de imágenes, y no voy a revelar mucho porque lo vemos en el tráiler justamente, de él entra a un supermercado en Estados Unidos y todos están con armas, una persona saca de su auto Claro. una bazooka. Bueno, de hecho Estados Unidos nos muestra la panacea, en más de una oportunidad tenemos lamentablemente asesinatos en colegios, en universidades, donde... Bueno, observando la distancia, Patricia Bullrich, que decía que justamente deberíamos estar armados, ¿no? Exactamente. Hace poco tiempo. Para ir más lejos. Claro, Claro. todo Sí. pero con un tono de humor, ¿no? Porque justamente Exacto. las películas de Suleimán, como hemos visto en todas ellas, la sátira, un poco por ese lado, como hemos visto Crónica de una desaparición, también aquellas otras películas como The Times That Remain, donde él desde el año 48 hace una historia medio autobiográfica de su familia, la de él, desde la formación del Estado de Israel y cómo ha sido su relación con él, siendo palestino, ¿no? Después tiene otras historias bastante interesantes. Hay una película que ahora no recuerdo el nombre, pero que es la historia de amor entre una persona que vive justamente en Nazaret y que cruza hasta el Ramalá, donde está una chica de la que está enamorado, el personaje de él, y eso de cruzar todo el tiempo por la frontera, los controles, ¿no? claro. Los controles, exactamente. Siempre con un tono de humor, y en esta oportunidad no dista mucho esta película, que ha tenido su paso por Cannes y demás. Gael García Bernal también aparece en la película haciendo del mismo. Acá no hay personajes que interpreten, hacen de ellos mismos. Justamente la aparición, que lo vemos un poco en el trailer cuando él está, dice que él es un productor de cine mexicano y que le encomendan hacer una película sobre la conquista de América en la que los españoles, Cortés y demás hablan en inglés. O sea, es como Claro. Muy sí, loco. siempre con la sátira. Y bueno, por eso esta película me parece interesante remarcarla dentro de los estrenos que están próximos a desembarcar. Y siempre con esto, ¿no? El gags, todo esto que Buster Keaton, que Jacques Tati ha hecho también escuela
de todo ello. En esta tónica es la que está esta película, donde Suleiman hace de él. Elia Suleiman no es como en otras películas donde él usa las iniciales de su nombre, o otras, sino que es él mismo. Es el mismo. Y con el humor, para desaplacar un poco también todo ese tema. Un tema que es muy pesado y espinoso, ¿no? Y, del Y que puede se ser habla, algo parecido así, o del estilo de la de Benigni, así que hay cosas muy trágicas, pero a la vez uno se ríe de cosas que no puedes creer que estás un riendo. relato- Claro, la de Roberto Benigni, Claro. sí, como La vida es bella, La vida es dice. bella. Claro, bueno, en esa, por ahí tiene su estilo, ¿no? De cine italiano, Benigni. Esta es como que más parecido a esa comicidad que podría compararse, ¿no? Así que es como de Buster Keaton, Charles Chaplin, parece, Jacques Tité, me parece que está Por ahí va. en ese sentido. Y también un poco de optimismo, ¿no? En un tema bastante engorroso donde la ocupación y todo lo demás, 60, 70 años que han atravesado esta historia, al menos, de la formación de los estados, darle otra tónica y mostrarlo a cada occidente, que en Oriente no solamente es la violencia que llega y Tal demás. cual. Tal cual. Bien, Agus, bueno, gracias. Muchas por gracias esto. por traernos Y esto. bueno, se nos va el primero. Sí, el ya se primer fue. catalejo del año. Esperemos que sean muchos con esto que es Caleidoscopio, que es el micro que va a tener Agustín todos los programas. Sí. Que va a ir repasando y también escudriñando diferentes temas. Puede Sí, aparecer no, también, absolutamente. obviamente, esta cuestión cinematográfica, como también algunas historias de barrio, algunas historias de personajes muy Exacto. importantes que La cultura seguro va a estar. viene a enriquecer. Nos vamos, Flaca. Nos Gracias vamos. por el tiempo. Gracias. A todos, atrás de cámara, mucha gente laburando, Fabián Arias, el amigo Seba Moreno, también Hernán Cabrera. Bueno, todos, gracias por Todos el y tiempo. todas, bien. Nos vamos, gracias por esto, ha sido Catalejo, tratando de acercar la realidad para interpelarla profundamente. Hasta Nos luego. vemos. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. La prostitución